El programa va a iniciar el día de hoy con un muy importante encuentro con uno de los infectólogos más consultados en redes sociodigitales y por supuesto en medios de comunicación en el centro del país. Para mí realmente es un motivo de gran satisfacción poder platicar esta mañana con el doctor Alejandro Macías Hernández. Es médico cirujano por la Universidad de Guanajuato. Es especialista en medicina interna e infectología por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional Salvador Subirán. Especialista en el Laboratorio de Microbiología y Salud Pública por la Universidad de California en Los Ángeles. Y maestro en Ciencias de Biología Molecular de Enfermedades Infecciosas por la Universidad de Londres. Alejandro Macías fue durante 10 años jefe de control de infecciones en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán. Entre 2009 y 2010 fue comisionado nacional para la atención de la influenza H1N1 en México. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 3 y actualmente trabaja de tiempo completo en el área de microbiología y enfermedades infecciosas del Departamento de Medicina y Nutrición en la Universidad de Guanajuato. En Facebook, el doctor Macías tiene 303,000 seguidores y en Twitter más de 160,000. A través de sus redes sociodigitales, el doctor Macías está aportando al país, a la sociedad en general, sus conocimientos, su expertise. Ahí resuelve dudas de la ciudadanía y constantemente está comunicando cosas muy importantes sobre qué hacer frente a la pandemia. Debo decir que cuando iniciamos en Chihuahua la estrategia para la contención, el seguimiento, la atención y la vigilancia epidemiológica que nos demandaba y nos demanda el nuevo coronavirus, buscamos a Alejandro Macías y fue uno de nuestros diálogos sin duda más esclarecedores de lo que vendría y de lo que necesariamente teníamos que hacer para prepararnos como gobierno y por supuesto como sociedad frente a este virus que en muchos sentidos ha desafiado todas las formas y protocolos hasta entonces conocidos. A través de las redes hemos seguido el consejo y recientemente hemos tenido la oportunidad de intercambiar puntos de vista con Alejandro porque consideramos que un gobierno debe acudir y recurrir a quienes saben, a quienes tienen el conocimiento y la experiencia para tomar las decisiones correctas. Así que sin más, yo quiero darle la bienvenida a Alejandro Macías. Nos da mucho gusto que estés con nosotros, Alejandro, esta mañana en Chihuahua. Adelante. Hola, gobernador, muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? A sus órdenes. Pues estamos contentos que estés con nosotros, pero muy preocupados a la vez de cómo estamos viendo la evolución de la pandemia, no solo en nuestro país, en el mundo. Nos enfrentamos a un virus que parece incontenible y que está teniendo en esta época uno de sus más altos niveles de transmisión, de diseminación, de contagio. ¿Cómo evalúas, Alejandro, el estatus de la pandemia en nuestro país y las distintas medidas o la política que desde el sector salud federal y de los estados se está teniendo para enfrentar esta pandemia? Sí, gobernador, mira, por desgracia está muy intensa la epidemia todavía en buena parte del país, yo diría en prácticamente todo el país, puesto no hemos llegado todavía, digamos, a una etapa de estabilización. Se manejan muchas cifras, pero la verdad es que hay una que es la que nos dice cómo está la cosa, que es cuál es la tasa de pacientes que cuando se hacen la prueba de PCR sale positiva. Por darte una cifra, por ejemplo, ahora en Nueva York, que ya pasó la oleada,
Ellos tienen más o menos una cifra del 1%. Nosotros en México todavía estamos arriba del 50% en global. Quiere decir que todavía la epidemia en México está muy activa y nos falta buen tiempo para salir de esto, ¿eh? No vamos a salir pronto. Yo creo que aquí hay que apelar también no solo a las responsabilidades del gobierno, que siempre hay que pedírselas, también a las responsabilidades de la ciudadanía, porque en estos momentos lo más importante de todo es que generalicemos el uso de la mascarilla. Es lo único que nos puede ayudar a aplanar esto ya más rápido, porque por más que hagamos las cosas por otro lado, no vamos a poder. Cuando hablas de la mascarilla, Alejandro Macías se refiere al cubrebocas. ¿Cuál es la importancia y la que tiene el cubrebocas en esta etapa en donde la curva epidémica parece tener su nivel más alto en medio de un proceso de reactivación económica? Sí, mira, el gobierno ha perdido también un poco el margen de maniobra porque, pues, dada el tipo de economía que tiene México, de lo cual yo no soy experto, pero que es evidente, mucha gente salió ya a trabajar y por más que le digas que no vaya a salir, pues sigue saliendo la gente y hay una gente que ya está fastidiada. Creo que el consejo debe seguir siendo todavía, a ver, el que pueda, quédese en casa. Eso es muy importante. El que pueda hacer trabajo desde casa, hágalo. Ahora, el que tenga que salir, en este momento es extraordinariamente importante que use el cubrebocas o mascarilla. Uno como el que hagan en su casa, el que ustedes quieran, pero no se suban, por ejemplo, al transporte público. No entren a un espacio público cerrado sin un cubrebocas. El cubrebocas ayuda a los demás, pero también, si uno lo ve desde un punto de vista, digamos, más egoísta, nos ayuda también a nosotros. Entonces, en este momento yo creo que de todas las acciones, el cubrebocas es lo más importante de todo en este momento. ¿Y qué otras acciones habría que hacer, además del uso del cubrebocas, para eso que se ha llamado aplanar la curva? Sí, mira, en este momento, aplanar la curva significaría, por ejemplo, si vamos a hablar de acciones de gobierno, pues otra vez prácticamente cerrar todo y cerrarlo a ultranza, dejar exclusivamente las actividades más elementales. Pero insisto, en buena parte del mundo, no solo de México, el gobierno ya ha perdido el margen para lograr eso. Lo que sí se puede decir, a ver, bueno, si no se pueden quitar todas las actividades, al menos no puede ser que haya gimnasios abiertos, bares abiertos, si hay restaurantes tienen que estar solamente restaurantes bien ventilados, preferentemente en exteriores, toda la gente que siga en casa mejor, y mantener, digamos, las acciones de sana distancia, higiene de manos, evitar tocarse ojos, nariz o boca. Pero algo que fue evidente en los últimos 2 meses es que este virus se transmite a largas distancias en espacios cerrados. Por eso es que de todo lo que he dicho, lo más importante de todo es que usemos el cubrebocas y que nos cubra bien, así como lo traes tú, gobernador. Desde el puente de la nariz hasta la barbilla y por un lado las mejillas. Es lo mejor que puedes hacer, es lo que te va a proteger y es lo que puede hacer también en este momento el gobierno, exigir que la gente lo use. Si se pueden dar bandos o reglamentos de que sea una exigencia, pues es mejor, pero vigilar su uso, particularmente en el transporte público. Yo creo que en estos momentos, el que se suba al transporte público sin un cubrebocas es prácticamente una actividad, es una acción realmente irresponsable. Cuando hablas tú de la distancia en la que se puede contagiar o pegar, vamos a decir así, el virus, ¿hay posibilidad de que este virus se pueda pegar en una distancia de más de 10 metros o de entre 10 metros? Mira, prácticamente en un espacio cerrado, prácticamente a cualquier distancia se puede pegar. Claro que mientras más cercano estés de quien tiene el virus, es más probable. El problema es que tú, por ejemplo, te metes en un banco que está cerrado, en una oficina que está cerrada, y tú no sabes quién tiene el virus, porque sobre todo hay gente que ni siquiera tose y que tiene el virus, y que cuando habla o habla en un celular, está arrojando el virus, y puede estar a 5 metros de ti
y está a la sana distancia, porque sana distancia se ha dicho alrededor de 1,5 metros y 2 metros, está a 5 metros. Y sin embargo, cuando está hablando, como el espacio está cerrado, el virus se va al aire y si le das tiempo suficiente y lo estás respirando 5, 10, 15 minutos, finalmente te va a infectar. Y eso es algo que es muy evidente ya por toda la literatura internacional, estudios, brotes, estudios de ciencia básica, epidemiológicos, que eso ocurre. Y entonces en este momento el gobierno debe proponer franca y activamente. De hecho, yo creo que en estos momentos el gobierno federal, las autoridades de salud tienen que ser más insistentes y el propio presidente de la República tendría en este momento que estar mostrándose con un cubrebocas, que en este momento es lo que nos queda. Esto, si no lo hacemos de esa manera, gobernador, se nos va a ir por meses y meses y meses y no sé cuándo vaya a parar. El doctor Julio Fren ha dicho en una reciente conferencia que tuvimos los gobernadores que conformamos la Alianza Federalista, que en esta etapa la comunicación es fundamental en la orientación a la sociedad de las medidas tanto de higiene personal, de control sanitario, de sana distancia, a través de dos lenguajes, vamos a decirlo así. Obviamente la comunicación a través de las palabras, la narrativa adecuada para saber llamar a las cosas por su nombre, pero también, y muy importante, la comunicación a través de las conductas de los propios gobernantes, de los propios líderes sociales, porque son los que de alguna manera están señalando con su propia conducta, con su propia actitud, la importancia del uso del cubrebocas. Una pregunta que para nosotros es muy importante y que la gente con frecuencia nos hace: ¿qué estrategia se recomienda para el reinicio de actividades educativas, particularmente para menores de 12 años, Alejandro? Sí, mira, a nivel internacional ya se están viendo los riesgos y beneficios, consecuencias de abrir o no abrir las escuelas. El no abrir las escuelas también va a tener sus problemas. Los niños están dejando de aprender, hay problemas familiares, se están retrasando el desarrollo psicosocial de los niños. Entonces, también hay que poner en una balanza. Evidentemente, vamos a tener que, cuando volvamos, entrenar a los niños al uso de la mascarilla, el uso de la mascarilla o cubrebocas por parte de los profesores y probablemente ir haciendo una estrategia de entrar y salir. Por fortuna, los niños menores, digamos de primaria para abajo, esos transmiten muy poco la infección y se les transmite muy poco a ellos. Entonces, quizás tengamos que esperar con las secundarias, las preparatorias, las universidades, pero de entrada parece que vamos a tener que volver a los niños de las primarias a las escuelas. Insisto, por todas las consecuencias que hay a nivel inclusive del desarrollo de la sociedad de no hacerlo. Y en todo hay un riesgo, pero tenemos que sopesar riesgo y beneficio. Entonces, vamos a tener que insistir mucho en la higiene de los niños, en las actividades que tengan en las escuelas, preferentemente también hacer algunas actividades en exteriores cuando sea posible, en entrenar a todos los niños de las primarias al uso del cubrebocas o mascarilla, inclusive desde niños más pequeños, cuando ya entiendan las cosas, más de 2, 3 años, se vayan entrenando, porque eso va a llegar para quedarse por algunos años mientras no existe una vacuna. Pero será una de las actividades prioritarias, volver a los niños a las primarias. Ahora, ¿cuáles son las observaciones, las orientaciones? ¿Qué nos recomiendas tú a la estrategia seguida por el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud? ¿Cuál es una de tus recomendaciones, vamos a decir, al gobierno de Chihuahua frente a esta realidad que estamos viviendo en términos del nivel de transmisión de la pandemia? Sí, mira, gobernador, decíamos como por desgracia todavía está muy activa en prácticamente todo el territorio nacional. La Secretaría de Salud, los servicios de salud, tienen que intentar obtener los resultados de las pruebas de laboratorio lo más pronto posible, porque en algunos lugares el paciente se hace su prueba y le reportan el resultado una semana o 15 días después, y eso no sirve para nada. Entonces, mientras más rápido esté la prueba, es mejor. Mientras más pruebas podamos hacer, también es mejor. Si usamos, si digamos, tenemos pruebas y estamos tanteando cuál es el porcentaje de las que están saliendo positivas,
nos podemos dar una buena idea de qué tan activa está la cosa. Eso es mejor que decir, hay tantas camas en terapia intensiva, porque luego a veces decimos, es que hay tanto porcentaje de ventiladores. Pues sí, pero a veces tenemos ventiladores, pero no tenemos quien los maneje. Entonces, lo mejor es que los servicios de salud, desde luego, hagan todas las actividades de mitigación, que no se desborden los hospitales, que las terapias intensivas puedan dar el tratamiento. Todo eso es muy complejo y lo conoce la gente, pero yo diría que sí es muy importante quienes estén haciendo los estudios, tratar de tenerlos lo más pronto posible para que el personal de la Secretaría pueda localizar a los contactos de los enfermos, los que hayan estado en estrecho contacto con ese enfermo que ya es positivo, para mandarlo a su casa unos días y poder ir disminuyendo la tasa de transmisión, independientemente de todo lo que se está haciendo de mitigación para que no colapsen los hospitales, que eso creo que se está haciendo razonablemente bien. Efectivamente, el fin de semana pasado que tuvimos una reunión y al rato vamos a tener otra con el doctor Hugo López-Gatell y personal de la Secretaría de Salud Federal, estuvimos discutiendo los indicadores que evalúan el comportamiento del semáforo para efecto de pasar a un mayor nivel de apertura o regresarnos a las restricciones. Y efectivamente se ponderó ya de otra manera ese semáforo, se le quitó porcentaje o una parte del porcentaje que tenía en la ponderación la ocupación hospitalaria. Para ti, el indicador más importante que un gobierno estatal o federal tendría que hacer es el de positividad. Así es, gobernador, porque con ese te das cuenta qué tan intensa está la cosa. O sea, si tú me dices que, por ejemplo, en este momento, de cada 100 pruebas que hacen, más del 40, 50 están positivas, es que está muy activo, independientemente de la ocupación, de los ventiladores que tengas en los hospitales. La tasa de positividad. Y yo sí puedo decir que mientras no la estemos bajando de 40, 30, 20, preferentemente que ya estemos abajo del 10%, no puede la sociedad estar tranquila de que ya bajó la actividad del virus. Si tú estás teniendo tasas arriba del 30, 40, 50, o algunos lugares en México tienen 70%, esa es la tasa reina para mí. Y la tasa que puedes ver de manera internacional es la que te señala mejor cuál es la actividad del virus. Podemos decir, yo creo, sin temor a equivocarnos, que en este momento México es el epicentro del mundo, porque en este momento la tasa de México, que es cercana al 60% a nivel global de país, es, yo creo, si no la más alta del mundo, de las más altas del mundo. De hecho, México se ha ubicado ya como el cuarto país con el mayor número de defunciones. El índice de positividad, incluso por sobre el índice de letalidad, mortalidad. Sí, para mí desde luego, gobernador, porque mira, tú no puedes decir si la letalidad es la correctamente calculada, porque si haces diagnóstico a poca gente, entonces el denominador es muy bajo y la letalidad pareciera muy alta, ¿verdad? Si la letalidad que estás teniendo... Parece que hemos tenido... ¿Se está perdiendo la comunicación? Bueno, ya me escuchan, ¿verdad? Sí, parece que la señal es... Ahora sí te escuchamos. Ya se escucha. Ok, perdón. Decía, es mejor que la letalidad el índice de positividad. Es que la letalidad depende de a cuántos estás diagnosticando. Y si estás diagnosticando a muy pocos, pues pareciera que la letalidad es altísima. Y lo que pasa es que hay mucha gente que tiene la enfermedad y no la estás diagnosticando. A veces se está diagnosticando a una proporción muy pobre de la gente y pareciera que se te están muriendo demasiados en porcentaje. Y lo que pasa es que hay muchos enfermos por ahí afuera que no tienen un diagnóstico y el no incluirlos en el denominador, te están inflando la mortalidad. Es correcto. Pues yo quiero agradecerle a Alejandro Macías esta conversación esta mañana. Para nosotros, conocimiento, su postura, experiencia, bien lo conoce de vez en cuando de manera directa,
Lo seguiremos haciendo porque precisamente estamos trabajando en una revisión de nuestra estrategia general en materia de combate a la pandemia, al nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Gracias, Alejandro, por contribuir con nosotros, con tu orientación y tu conocimiento. Estamos en contacto y nos mantendremos en comunicación. Gracias, gobernador. Un gusto estar con ustedes. Son muy amables. Ahora vamos a platicar con un chihuahuense extraordinario con el que yo he tenido la oportunidad de conversar ya en varias ocasiones, porque además hemos buscado que empresarios mexicanos e instituciones públicas de México vinculadas a la ciencia y a la tecnología conozcan y valoren lo que este joven científico chihuahuense experto en nanotecnología ha desarrollado en su carrera en Países Bajos, que es el nombre oficial del país que nosotros popularmente conocemos como Holanda, donde él vive ya desde hace tiempo. Vamos a tener un enlace con un joven que es orgullo de Chihuahua y que ha desarrollado en el área médica un proyecto muy importante que en este momento creemos nosotros conveniente difundir, propagar y promocionar con las autoridades de los más distintos niveles de gobierno para que se recoja un proyecto que hoy puede servir a todo México si todos realmente le ponemos atención a lo que este joven chihuahuense ha logrado. Me da mucho gusto recibir al doctor Hugo Pérez Garza. Hugo Pérez nació en la ciudad de Chihuahua, tiene 33 años, habla 7 idiomas, es ingeniero en mecatrónica por el TEC de Monterrey, tiene 3 maestrías en bioingeniería molecular, en nanotecnología y administración de empresas por las universidades de Dresden, Alemania, la tecnológica de Chalmers en Suecia y de Cumbria en Reino Unido. También tiene 2 doctorados, uno en nanodispositivos y otro en nanomateriales por la Universidad Tecnológica de Delft, uno de los centros de enseñanza superior más importantes de los Países Bajos y una de las universidades técnicas con más prestigio en Europa. Actualmente es jefe de la oficina de tecnología de la empresa DEN Solutions, líder mundial en el desarrollo de nanotecnología, con sede en la ciudad de Delft, en Países Bajos. Para nosotros es muy importante retomar el impulso que queremos dar al proyecto que Hugo tiene, porque en una circunstancia como la que estamos viviendo, el desarrollo de un dispositivo que permite detectar a través del aliento enfermedades crónicas degenerativas, como el cáncer o el diabetes, así como enfermedades infecciosas o virales, se coloca como un proyecto que la sociedad chihuahuense debe conocer y que a partir de esta interlocución nosotros queremos retomar con distintos niveles de gobierno. Hugo, bienvenido a nuestro programa Chihuahua Adelante. Me da mucho gusto volverte a saludar. Hola, gobernador. Buenos días. ¿Cómo está? Igualmente, el gusto es mío. ¿Por qué no nos platicas cómo va el proyecto? ¿Qué tipo de nanotecnología desarrollan en DEN Solutions? Y sobre todo, ¿cómo y cuál es la pertinencia del proyecto que tú has estado impulsando en un momento como el que vive, pues no solo México, sino el mundo? ¿Y cuál ha sido también la experiencia que tienen ustedes en Países Bajos sobre la pandemia? Con todo gusto, gobernador. Bueno, empezamos por partes. En la empresa en la que me encuentro, DENS, como usted lo mencionaba, es una empresa en la cual desarrollamos nanodispositivos que permiten la manipulación molecular de cualquier material, sea sintético o sea biológico. Básicamente lo que estos dispositivos hacen es, tienen todo tipo de nanosensores y nanoactuadores
que permiten introducir diferentes estímulos a algún material y a través de estos estímulos empezar a manipular y a modificar la estructura molecular. Entonces, al uno estar modificando o manipulando la estructura molecular, básicamente lo que se logra es de que uno pueda empezar a obtener las propiedades químicas, físicas, eléctricas, mecánicas, lo que sea, que más se acomoden a la conveniencia de la aplicación para la cual va a ser utilizada, ¿no? Entonces, en corto, eso es lo que hacemos en la empresa en la que estoy, y eso es lo que me toca a mí dirigir. Ahora, este proyecto de detención altamente temprana de enfermedades es un proyecto personal, no está relacionado a la empresa en la que me encuentro trabajando, es un proyecto con el cual yo espero poder empezar una empresa nueva que me permita a mí entonces hacer transición de este tipo de tecnologías de alto impacto a México. Al final de cuentas, mi intención o el sueño que yo tengo es empezar a retribuir a nuestro país. Qué mejor que empezar por mi ciudad o por mi estado, que es Chihuahua, obviamente, y darle un valor agregado a la sociedad, que sobre todo en estas épocas de pandemia, como usted bien lo mencionaba, pues quizás se necesitan mucho, ¿no? La gente está muy, muy receptiva a este tipo de proyectos. ¿En qué consiste? Usted lo mencionaba también muy bien ahorita, que, la pandemia, así como incluso antes de la pandemia, todos los años, desafortunadamente, pues se sabe que mueren un número pues, bastante abrumador de pacientes en todo el mundo debido a los desafíos asociados con un diagnóstico inoportuno, inadecuado, un diagnóstico tardío. Entonces, es ahí precisamente donde existe un área de oportunidad muy, muy importante, ¿no? Y esa es esa área de oportunidad que quiero atacar, por así decirlo, con esta tecnología que quiero comercializar. ¿En qué consiste? La idea ahí es de utilizar el aliento para la detección altamente temprana de la enfermedad. ¿Por qué el aliento? Cuando se genera cualquier enfermedad, existen cambios bioquímicos dentro de nuestro cuerpo que generan lo que se llama un estrés oxidativo. Este estrés oxidativo resulta, asimismo, en la peroxidación de las membranas celulares. Y esto hace que se generen moléculas volátiles que siempre terminan en los alvéolos del pulmón. Los alvéolos son los sacos de aire, ¿no? Entonces, al estar ahí, la persona la emite a través del aliento. Entonces, si alguien tiene una enfermedad, esas moléculas, que es como la huella química específica de cada enfermedad, generarán las moléculas que terminan en el pulmón y la persona la emitirá a través del aliento. Entonces, la idea por eso precisamente es utilizar el aliento como una fuente bastante poderosa para el diagnóstico médico. Entonces, aquí lo que se busca es tener un dispositivo que, para hacer una analogía, asemeja a un alcoholímetro, por ejemplo, en donde está la interfaz de usuario con la boquilla, la persona sopla y dentro de esa interfaz de usuario existe un cartucho que tiene muchísimos nanosensores que empiezan a escanear todas las moléculas que existen en el aliento. Entonces, como yo lo mencionaba antes, si la persona tiene alguna enfermedad en específico o está empezando a generar una enfermedad, esas moléculas que generan la huella química, los biomarcadores, por mencionarlo de otra forma, terminarán en el pulmón, saldrán a través del aliento y los nanosensores los detectarán. Entonces, la presencia de esas moléculas obviamente dictaminan que la persona tiene la enfermedad y la concentración o la cantidad de esas moléculas dictaminan qué tan avanzada está la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, la idea es hacer un dispositivo o ofrecer al mercado un dispositivo de esa índole que entonces sea completamente no invasivo, porque estamos hablando de que no se necesita ni siquiera una muestra sanguínea, simplemente soplar y listo, que el resultado se dé al momento, de inmediato, que sea más barato que las técnicas de diagnóstico que actualmente existen y que tenga un nivel de precisión muchísimo más elevado con la debida sensibilidad, especificidad, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la idea es de que el dispositivo final, como mencionaba antes, consista en esa interfaz de usuario, que es como la cajita que asemeja al alcoholímetro, y los cartuchos separados, que sean los que contengan los nanosensores para detección de cada enfermedad, ¿no? Entonces, más o menos en eso consiste la idea de la tecnología.
por ejemplo, evidentemente que una de las posibilidades de detección a través de un dispositivo como este, pues es precisamente enfermedades como el COVID o la influenza. Dices tú que es una especie de alcoholímetro. ¿Qué tan confiable es, sabiendo la capacidad de contagio o de diseminación que el nuevo coronavirus tiene? ¿Cómo evitar, por ejemplo, en un dispositivo como este, que es casi de contacto en la boca? Me supongo que inmediatamente se coloca en la boca. ¿Cuál es la confiabilidad de un dispositivo como este, Hugo? Mire, es una muy buena pregunta, gobernador. Le voy a poner dos ejemplos. En la cuestión, por ejemplo, de cáncer, ¿no? Y luego nos vamos a la de COVID. En la cuestión de cáncer, muchas veces las técnicas actuales de diagnóstico lo que hacen es intentan encontrar la presencia física del tumor como tal. Es decir, en una mamografía, por ejemplo, se intenta encontrar dentro del tejido graso del seno que si existe o no la bolita, ¿no? El tumor. En una colonoscopía intentan buscar si existe el pólipo o no. Pero entonces esto tiene la desventaja, o estas técnicas tienen la desventaja, de que cuando está el cáncer, por ejemplo, en una etapa altamente temprana, el tumor no está lo suficientemente grande como para poder ser detectado de manera tan fácil. Ahí puede haber cierto riesgo de que se escape el diagnóstico, ¿no? Aquí, con el aliento, se detectan directamente los biomarcadores generados por la enfermedad. Cada enfermedad tiene su huella química, como yo lo mencionaba, entonces no es nomás una molécula la que se diagnostica, sino que son todas las moléculas generadas por esa enfermedad. Y entonces el nanosensor, adicionalmente, se diseña de tal manera de que tenga ciertos compartimientos y ciertos elementos que permitan evadir falsos positivos o falsos negativos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el aliento como tal, pues en su mayoría es vapor de agua, ¿no? El vapor de agua, las moléculas de agua como tal, pueden terminar por condensar en el nanosensor y asimilar como si fueran las moléculas generadas por la enfermedad. Entonces, el nanosensor está equipado de cierta manera que se evite la condensación del agua. De esa manera se evita ese falso positivo, ¿no? Por otro lado, está también equipado, el diseño está hecho de tal manera que para evitar falsos negativos, con falso negativo sería cuando una molécula generada por la enfermedad llega al sensor y se le escapa, ¿no? Está equipado de tal manera que se provee de la debida, en este caso, energía térmica para asegurarse que el enlace entre la molécula y el nanosensor sea el adecuado, que no se vaya a escapar. Entonces, aquí la idea es eso, que precisamente se detecten todos los biomarcadores y que entonces, por ejemplo, a diferencia de las técnicas, siguiendo la misma analogía del cáncer, de las técnicas existentes, donde un cáncer médicamente hablando se divide, por ejemplo, en 4 fases o en 4 etapas. Etapa 1 y 2, que son siempre asintomáticas, y es cuando el tumor apenas está creciendo. Etapa 3, que es cuando el tumor ya llegó a su clímax o a su madurez, y muchas veces, estadísticamente, 13-20% puede llegar a ser todavía asintomático. Y etapa 4, que es cuando ya metastiza, ¿no? Empieza a moverse a otros órganos. La mayoría de las veces cuando la gente va al doctor o le hacen algún estudio, es porque la biopsia, por ejemplo, es porque ya hay un síntoma, ¿no? Entonces aquí a través del aliento, la intención sería de que la persona tenga la posibilidad de diagnosticarse con todo el tiempo, aun cuando no haya síntomas, con un dispositivo que ofrezca todas las ventajas que mencioné y que sea también mucho más barato, ¿no? Ahora, en la cuestión del COVID, por ejemplo, se vuelve igualmente muy confiable porque en el aliento también se emite el virus. De ahí que, por ejemplo, tengamos que utilizar el cubrebocas, ¿no? Hay estudios que están dictaminando que la persona, sin tener que hablar, gritar, cantar, con el puro hecho de estar respirando, esté emitiendo hasta 100,000 copias por minuto. Entonces, es una fuente muy, muy grande del virus, en este caso del COVID, que se puede aprovechar para la detección temprana. De hecho, cuando el paciente
está en una etapa temprana de COVID, en este caso, así como otras enfermedades infecciosas como influenza, por ejemplo, es cuando más virus se emiten. Entonces se vuelve la detección temprana todavía más a modo para este tipo de sensores. Y es lo que lo hace muy interesante, que el sensor o el cartucho, como mencionaba, se diseña de tal manera que verdaderamente tenga una afinidad química exclusiva a la molécula generada por la enfermedad o al virus por la enfermedad infecciosa, en conjunto con todas las ventajas que se mencionaban ahorita, ¿no? Muy bien. ¿Tú estás ahora en Holanda? Sí, yo aquí radico ya desde hace 10 años más o menos. ¿Qué hora es allá, Hugo? Acá son 8 horas más que en Chihuahua, gobernador, entonces acá son las 4:36 de la tarde. Muy bien. Una pregunta, ¿cuál ha sido la experiencia en Países Bajos sobre el manejo de la pandemia, el proceso de reactivación económica? ¿Cómo se ha reiniciado las actividades sociales, educativas, culturales? Sí, acá Holanda, bueno, los Países Bajos se han tomado muy en serio la tarea de realizar pruebas a la población. Han hecho pruebas de diagnóstico extensivas. Las autoridades acá lo que han estado haciendo es han estado intentando acelerar la realización precisamente de estas pruebas diagnósticas, empezando por los colectivos que más expuestos puedan estar, ¿no? Es decir, el personal sanitario, la gente que trabaja en servicios esenciales, la gente que está en personal de residencias de ancianos, por ejemplo. Entonces, se enfocan primero en ello. Una vez que ya esté asegurado el acceso a todos ellos y que ellos tengan el acceso a estas pruebas de diagnóstico, entonces ahora sí se enfocan en realizarlas al común de la población. Ahora, la gente acá sí ha estado tomando muy en serio las medidas preventivas que se han estado estableciendo por las autoridades sanitarias. El gobierno federal ha estado también apoyando muchísimo, en este caso a las empresas, intentando a lo más que se pueda evitar un colapso económico, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, el gobierno ha estado apoyando mucho en pagar el salario de los empleados. Existen todo tipo de subsidios. Por ejemplo, en cuestiones de educación, desde el 1 de junio, como usted ya sabe, el epicentro de la pandemia ya no está acá, ya está realmente en nuestro continente y creo yo que específicamente en nuestro país. Entonces acá en Holanda desde junio se reactivaron las clases, pero por ejemplo lo que hicieron es, en lugar de mandar a todos los niños a la escuela al mismo tiempo, empezaron a dividir los grupos en dos mitades, donde una mitad iba el lunes, miércoles y viernes, la otra mitad martes y jueves, y a la semana siguiente cambiarían. Obviamente acá el gobierno algo que hizo es entendió el hecho de que hay padres o hay familias, más bien dicho, donde ambos padres están trabajando y quizás es un poco más complicado para ellos el tener que quedarse en casa con los niños, sobre todo si son de trabajos esenciales. Entonces ahí el gobierno ha estado proporcionando acceso a guarderías o a centros donde puedan cuidar a los niños para este tipo de situaciones. Y bueno, en general las empresas han estado incitando mucho a la gente a que, aunque ya el epicentro no está aquí, que hasta donde sea posible sigan trabajando desde casa, y a las personas que van a la oficina se tienen todo tipo de controles, por ejemplo, evitar que vaya a haber más de cierto número de personas presentes en un mismo día en la oficina, para evitar conglomeraciones. En todos lados dentro de las oficinas pues hay cubrebocas, hay geles antibacteriales, hay todo tipo de cuestiones que permitan de alguna manera seguir impulsando, acatando las medidas de prevención. Entonces, bueno, han sido este tipo de situaciones o de trámites que el gobierno holandés ha estado estipulando, ha estado incitando para intentar disminuir la propagación, ¿no? Te escuché decir la frase, acá sí la gente ha cumplido con las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
¿Tú qué le recomendarías a tus paisanos de Chihuahua para salir adelante de esta circunstancia que enfrentamos y, como se dice, aplanar la curva? ¿Cuáles serían tus principales recomendaciones para tus paisanos en Chihuahua que te están siguiendo en esta transmisión? Sí, obviamente es importantísimo antes que nada seguir acatando todas estas medidas preventivas, ¿no? Usted lo mencionaba también al principio, el uso del cubrebocas, mantener la distancia, obviamente lavarse las manos, desinfectar alimentos, sobre todo, por ejemplo, las personas, eso es un consejo que estuvieron dando aquí mucho, las personas que van al supermercado, en las áreas de refrigeración, son áreas muy propensas a que el virus pueda estar ahí, ¿no? Porque, bueno, está frío, hay mucha humedad. Entonces, acá hicieron muchas pruebas donde vieron que muchos refrigeradores o muchas áreas de refrigeración en los supermercados daban positivo. Entonces, bueno, acá en los supermercados, por ejemplo, incitaban a la gente a que entraran también con guantes para que sacaran los alimentos o agarraran todo con guantes y llegando a la casa desinfectarlos. Entonces, bueno, acatar las medidas preventivas es importantísimo. Yo creo que eso es algo que, sobre todo en estos días, la gente tiene que empezar a entender todavía mucho más, sobre todo cuando empezamos a analizar y a entender que las estadísticas están muy en contra nuestra. Digo, está todavía, creo, esa mentalidad de que, bueno, Estados Unidos es el peor posicionado en números absolutos, ¿cierto? Pero si vemos exactamente lo que ha estado pasando, pues nos damos cuenta que en nuestro país ahorita los casos de infección diarias se han estado disparando a 5,000, 7,000 personas por día, que ya representa casi el doble de lo que están teniendo en Estados Unidos, por ejemplo, o el número de personas que están falleciendo en promedio diario también representa casi el doble de nuestro siguiente competidor, ¿no? Que me parece que es la India. Entonces sí es muy importante que tomen esto en cuenta, que lo asimilen, que entiendan que verdaderamente se requiere de la ayuda de todos y de acatar esas medidas. Obviamente el objetivo ideal en la lucha contra una epidemia o una pandemia, en este caso, pues es detener la propagación. Entonces, esas medidas de entrada son importantísimas. Y bueno, el confinamiento al que nos obliga la crisis de este virus, pues se sigue alargando, ¿no? Entonces, cuando se empiezan a plantear diferentes escenarios, sobre todo de vuelta a la normalidad, por ejemplo, acá todos los expertos pues siguen coincidiendo en que resulta fundamental conocer cuál es la extensión de la infección, o en otras palabras, cuántas personas verdaderamente están infectadas. Entonces, bueno, hasta donde se pueda seguir con ese momentum de llevar a cabo todos los test de diagnóstico será muy, muy importante. Y obviamente ya en casa, que todas las familias pongan atención a lo que viene siendo el cuidado obviamente, la higiene, pero de una dieta saludable, balanceada, intentar seguir haciendo ejercicio, mantener el sistema inmunológico tan fuerte como sea posible. Entonces, bueno, esto verdaderamente es muy importante, ¿no? Bien, yo quiero agradecerle a Hugo Pérez Garza, un orgullo de Chihuahua, porque es un joven científico que ha desarrollado este importante proyecto. Lo hemos invitado para que ustedes conozcan su forma de pensar y la explicación de un proyecto, de un dispositivo que puede ser de alta utilidad en un momento como el que estamos viviendo en el mundo. Hugo se encuentra buscando la inversión necesaria para poder finalizar los ajustes tanto en el diseño y empezar la producción en masa y los trámites de los permisos de comercialización ante COFEPRIS. Está buscando lograr una inversión mexicana y chihuahuense. Su intención es generar sinergias en nuestro país y lograr que Chihuahua y que México se conviertan en generadores y exportadores de una tecnología que puede ser de punta en la detección mediante el aliento de enfermedades.
Y yo quiero pedirle a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico retomar nuestras gestiones, primero ante CONACYT, como ya lo habíamos planteado en un primer momento, retomar la propia gestión que inicié con la Fundación Carlos Slim. Personalmente al ingeniero Slim le he platicado de este proyecto y me parece que es muy importante también que los empresarios chihuahuenses que ahora están conociendo directamente de la voz de Hugo puedan entusiasmarse y participar para concretar una investigación que es fruto de un desarrollo profesional riguroso, de un tesón y de una perseverancia que él ha tenido en este proyecto. Así que vamos a retomar las diversas gestiones que tenemos para que sea valorado en justa dimensión un proyecto de investigación científica y de tecnología que le puede servir a toda la humanidad, además reduciendo considerablemente los costos tan cuantiosos y tan altos que hoy significan las pruebas para el diagnóstico de COVID-19. Muchas gracias, Hugo, por tu presencia en nuestro programa. Nos mantenemos en contacto. Al contrario, gobernador, le agradezco muchísimo la invitación y el espacio y seguro estamos en contacto. Le mando un fuerte abrazo y un saludo a todos. Gracias, Hugo.